Las bacterias come petróleo recientemente descubiertas son las que se utilizaron en el accidente del Ventago Express para evitar una catástrofe ecológica. El barco encalló en enero en el puerto de Agaete, en Gran Canaria, y se produjo el derrame del combustible que portaba. Hoy, en Buenos Días Canarias, conocemos algo más de estas bacterias come combustible. Las recientemente descubiertas bacterias come petróleo son las que se utilizaron en el accidente del Ventago Express para evitar una catástrofe ecológica. El barco encalló el pasado mes de enero en el puerto de Agaete, en Gran Canaria, y se produjo el derrame del combustible que portaba el barco. Afortunadamente, los científicos británicos ya habían encontrado a 11.000 metros de profundidad en el mar un microorganismo que se alimenta de petróleo. Pero esto no es todo. Además de comer petróleo, son capaces de producirlo. Para hablar de ese vertido y de todo esto, hoy tenemos en Buenos Días Canarias a Jesús Cisnero, que es doctor en Ciencias del Mar y también experto en Ingeniería de Puertos de las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué son esas bacterias y cómo actúan? Bien, las bacterias prácticamente es el único organismo, en general las bacterias, que es capaz de degradar el petróleo. Los demás organismos, cuando se enfrentan al petróleo, ingieren o se les queda adherido, sufren las consecuencias, es decir, es un veneno para el resto de los organismos. En cambio, las bacterias lo que hacen es comen el petróleo, que quiere decir que son capaces de digerirlo, son capaces de romper las cadenas de carbono. El hidrocarburo deja de ser tóxico y lo incorporan como materia orgánica. Después, estas bacterias cuando acaba el petróleo, se mueren y son digeridas o comidas ya como materia orgánica, no como petróleo, en la cadena trófica. ¿Qué ocurre cuando se produce un vertido de combustible? ¿Cuáles son los pasos que habría que seguir? Nosotros hemos tratado de cambiar un poco los pasos que se están dando. Normalmente, ahora mismo, el ataque a una mancha de petróleo es tratar de eliminarla de la superficie. Tratar de eliminar la superficie con dispersantes o métodos dispersivos mecánicamente con las embarcaciones. Ahí se ven las imágenes, las embarcaciones fuera a borda que iban tratando de dispersar las manchas. ¿Qué pasa con esa dispersión? El problema es que ese petróleo o ese hidrocarburo que está en superficie pasa a la columna de agua. De ahí se mezcla con sedimentos, porque estamos batiendo continuamente estas hélices, y pasa al sedimento. Sea en columna de agua y sea en sedimento, el hidrocarburo hace mucho más daño. Las imágenes que estamos viendo es el segundo desarrollo que tenemos. Hemos desarrollado estas esponjas que son capaces de recoger el petróleo o cualquier tipo de hidrocarburo, incluso ahí tenemos aceite de oliva, también lo podemos recoger del agua y recuperarlo sin que haga daño, antes de que haga daño. Entonces, la idea es cambiar el sistema y tratar de concentrar las manchas, y podemos extraerlas ahora mismo con este tipo de esponjas que son reutilizables y se usaron en Gran Tarajal, y en Gran Tarajal recuperamos 80 toneladas de vertido de hidrocarburo que ya se había caído al mar, que ya estaba en el agua, y la recuperamos. O sea, que y después actuamos con bacterias. Un ejemplo, ya tienen una experiencia que demuestra que funciona ese sistema. Eso es, una experiencia clara como Gran Tarajal. Claro, porque cuando se refiere a Gran Tarajal, para recordarle al espectador, se refiere a ese accidente en el que varias gabarras, 4 en concreto, ¿no? Produjeron ese vertido en esa zona de Fuerteventura. Sí. Sí, fueron, además de las gabarras, fueron también remolcadores que se hundieron. Fue un pequeño desastre, ¿no? Y se vertió muchísimo hidrocarburo en un puerto pequeño, y ahí fuimos capaces de recuperar y, primero, usar bacterias a la vez que los absorbentes. Con los absorbentes retiramos gran parte del petróleo rápidamente, y después actuamos en tierra también con los granulados que tenemos aquí, que también absorben muy bien el hidrocarburo e impiden que, por ejemplo, un vertido en el puerto de hidrocarburo, cuando uno está esperando la entrada al ferry, después llueve y ese hidrocarburo vuelve a caer al agua. Entonces, con estos eliminábamos todo el hidrocarburo de superficie, digamos, y con estos dos sistemas, ahí están las bacterias, que es lo que son, es un liofilizado, como el Nescafé, y ahí tenemos los granulados, estos granulados absorbentes que eliminan cualquier mancha de aceite del terreno, del suelo,
de la ropa, de las herramientas, de las botas. ¿Sí? Ahí tenemos, esas son las bacterias que vienen en un liofilizado que hay que mezclar con agua, darle un poco de nutrientes y excitarlas un poco para echarlas. Y estos son los granulados que eliminan cualquier vertido que se produzca en carreteras, por ejemplo, se está usando ya y en esto. Claro, y esto parece además tener otra ventaja, ¿no? Que estamos hablando de sistemas naturales, de métodos que no requieren grandes infraestructuras, ¿no? Para poder usarse. Claro, uno de los grandes problemas que tenemos es qué hacemos después con esos otros tipos de absorbentes. Se habla de muchos tipos de absorbentes, pero después te crea un grave problema, además de que son muy poco eficientes, te crea después un grave problema en tierra. ¿Qué haces con eso que has recogido, que es una mezcla de muchos materiales diversos? Se han usado plumas, se han usado trozos de madera, serrín, todo eso después queda como un problema en tierra, independientemente que recoge muy poquito. Estas esponjas recogen 30 veces su peso cada vez y son reutilizables, es decir, 1 kilo retira 6 toneladas, hasta 6 toneladas más de vertido que ya está en el agua. Y después las bacterias reducen esa peligrosidad inmediatamente y después llegan a sitios donde uno no puede llegar, entre las rocas, debajo de la arena. Las bacterias buscan el hidrocarburo y lo degradan. Ya digo, no es como los peces, que cuando cogen hidrocarburo se contaminan, se ponen enfermos, y otro que viene y se los come incorpora el petróleo. Las bacterias lo destruyen, para así decirlo. Separan todas las cadenas de carbono y eso ya deja de ser hidrocarburo tóxico, ya empieza a ser materia orgánica. ¿Y todos los combustibles actuarían igual? ¿Qué combustible entrañaría más riesgos en una contaminación? Sí, se está hablando de muchos tipos de combustible. En principio los hidrocarburos ligeros, es decir, son los que más inciden directamente. Después están los pesados, que obviamente tienen otra característica, que se pegan a las superficies y quedan por muchos años. Entonces, todos son peligrosos y unos permanecen más tiempo que otros en la naturaleza. Lo que no quiere decir que los ligeros sean menos peligrosos, porque ellos se introducen directamente en la cadena trófica y contaminan, digamos, más rápido. Más rápido. Y entonces los que son tipo más betunes, estos tienen más tiempo y durante más tiempo están contaminando. ¿Y cuándo pueden no afectar es una buena decisión. ¿Cuándo pueden afectar a la calidad del aire? A la calidad del aire hay, por ejemplo, la evaporación. Ahí en Gran Tarajal tuvimos un grave problema, que se acumuló mucho en la rampa y el viento soplaba, por ejemplo, y llegaba el olor al pueblo. La gente tuvo que encerrarse en casa. Entonces, hay situaciones durante las cuales la contaminación al aire es muy importante. Por ejemplo, cuando se trata de quemar, cuando se quema el hidrocarburo, es un impacto enorme al aire, y además eso después sedimenta en otro sitio, ya sea en tierra, ya sea en mar, y produce otra nueva contaminación. Entonces, lo que tratamos es de que los sistemas que se están usando, casi todos producen más problemas de los que solucionan. Entonces, con nuevas tecnologías, ahora mismo podemos abordar de diferente forma los vertidos de petróleo, concentrándolos y atacándolos y reduciendo muchísimo el impacto ambiental que producen. En el caso del Ventago Express, en todo momento se habló de un vertido controlado, de que la mancha se iría evaporando, digamos, de forma natural. ¿Es así? O sea, las manchas se evaporan de manera natural, con esas barreras que vimos que hacían de contención para que la mancha no se extendiera por la costa. Sí, lo que pasa es que se evapora muy poquito. Ya hemos trabajado con modelos y no hay duda de que se ha estimado un 10% de evaporación. El resto está introducido dentro de la columna de agua y ahí se ha quedado. Se está trasladando por la costa y gran parte de ese hidrocarburo que está en columna de agua, al mezclarlo con sedimentos debido al batimiento, pues creemos que se ha sedimentado bastante. Entonces, en las zonas donde se ha podido sedimentar, seguramente tendremos contaminación de petróleo. Y en la columna de agua, ese petróleo está viajando, ese hidrocarburo sigue viajando, porque estos procesos de dispersión mecánica o química lo que producen es que
aumentan el tiempo de residencia del hidrocarburo en la columna de agua. Es decir, tenemos durante más tiempo un producto más peligroso, porque el hidrocarburo más estos químicos aumenta la toxicidad. Entonces, eso que se ha vertido se sigue en la costa canaria, porque eso no desaparece, y gran parte de ello creemos que ha ido al sedimento. Ahora tenemos algunos análisis que nos dirán si eso es así, a ver cómo ha quedado la zona. O sea, que Pero un vertido de hidrocarburos siempre hace un impacto grave en el medio. O sea, que diría usted que hay sistemas ahora mismo novedosos, como los que nos ha mostrado algunos ejemplos, que podrían mejorar también sustancialmente esa limpieza cuando se produce un vertido de hidrocarburo en el mar. Es lo que estamos tratando de promocionar después de la gran actuación en Gran Tarajal, donde evitamos un grave desastre, que eso se extendiera, y nos está costando muchísimo extender porque hay muchas reticencias. También los protocolos son muy difíciles de cambiar, estamos en un sistema muy burocratizado y eso... y de todas formas, la nueva tecnología cuesta muchísimo. Pero ahora mismo somos capaces de tratar de otra forma vertidos que ni siquiera con la tecnología que hay ahora mismo se pueden tratar. Por ejemplo, vertidos de gasoil o de hidrocarburo ligero, o pequeños vertidos que simplemente se dejan, como dicen la famosa palabra, dispersarse en el mar. Dispersarse quiere decir contaminar. Y nosotros lo que tratamos es de que cambie la mentalidad. En vez de dispersar, concentrar y atacar la mancha, pues ya sea con bacterias, ya sea con esponjas, e incluso tenemos otros sistemas todavía que están desarrollándose y que ya tienen salida ahora mismo, comercial y para utilizarlo ya. Pues Jesús Cisneros, muchísimas gracias por esta explicación tan útil. Seguro que volveremos a hablar con usted. Gracias, buenos días. Bien, gracias, a su disposición. Muchas gracias.